La propia tía la había vendido por unas cuantas monedas, diciendo que era estéril y que no valía nada. Clara llegó a aquella hacienda esperando lo peor, pero lo que sucedió entre ella y aquel viudo en los meses siguientes desafiaría todo lo que la medicina, la familia y la sociedad creían imposible. La mañana estaba gris cuando Clara despertó ese día que cambiaría su vida para siempre. El olor a café viejo y pan duro llenaba la pequeña casa donde vivía con su tía Beatriz desde niña. Sus padres habían muerto cuando ella apenas podía recordarlos, dejándola al cuidado de la hermana mayor de su madre, una mujer de corazón endurecido por los años y la amargura. Clara estaba en la cocina, con las manos temblorosas mientras lavaba los platos del desayuno. Sentía el peso de la mirada de su tía en la espalda, esa mirada que siempre cargaba desprecio. A sus 22 años, ya había aprendido a caminar en silencio, a no ocupar demasiado espacio, a no hacer ruido. Vivía como si pidiera disculpas por existir. Todo había empeorado después del accidente. 2 años atrás, la carreta en la que viajaba hacia el pueblo se volcó en una curva peligrosa. Clara sobrevivió, pero las heridas fueron graves. El médico, un anciano de pocas palabras, la examinó durante días. Y cuando finalmente habló, sus palabras cayeron sobre ella como piedras pesadas. Nunca podrás tener hijos. El cuerpo de Clara había quedado dañado para siempre. Para tía Beatriz, aquello fue la confirmación de que su sobrina no tenía ningún valor. Desde entonces, no perdía oportunidad de recordarle su inutilidad. En una época en la que el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar herederos, Clara se había convertido en una carga, una boca inútil que alimentar. Esa mañana, Beatriz entró en la cocina con una expresión que Clara no supo descifrar. Había algo distinto en el aire, una tensión que le revolvía el estómago. La tía se sentó a la mesa, tamborileando con los dedos sobre la madera gastada, y habló con esa voz áspera que Clara conocía tan bien: prepara tus cosas. Un hombre vendrá por ti esta tarde. Clara dejó caer el plato que estaba lavando. El agua resbaló por sus dedos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir, tía?, preguntó, con el corazón desbocado. Beatriz suspiró con impaciencia, como si explicara algo obvio a una niña tonta. Hice un trato. Irás a la hacienda de un viudo que necesita a alguien que cuide la casa. Al menos así servirás para algo. No pienso seguir manteniéndote con lo poco que tengo. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Pero, puedo trabajar en el pueblo, dijo Clara, desesperada. Puedo ayudar con la costura, puedo. Beatriz golpeó la mesa con fuerza. Ya basta. Está decidido. El comerciante arregló todo. A cambio, mis deudas serán perdonadas. Deberías agradecerme por encontrar a alguien que te acepte, aun sabiendo que no sirves para darle hijos a ningún hombre. Clara sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido hacía mucho que llorar frente a su tía solo empeoraba las cosas. Con las piernas temblando, subió al pequeño cuarto del fondo y comenzó a empacar sus pocas pertenencias, unas cuantas ropas remendadas, un chal que había sido de su madre y un rosario, el único recuerdo de su infancia. Mientras doblaba la ropa con manos temblorosas, miró por la ventana la calle de tierra donde había crecido. Conocía cada piedra, cada árbol, cada casa, y ahora la arrancaban de allí como a una mala hierba. El sol ya estaba alto cuando una carreta se detuvo frente a la casa. Clara estaba en la veranda, con su pequeño bulto al lado y las manos frías, pese al calor del día. Un hombre bajo y rechoncho bajó de la carreta con una sonrisa aceitosa que no llegaba a sus ojos. Era el comerciante que había arreglado todo. ¿Lista para el viaje, muchacha?, preguntó con falsa alegría. Tu nuevo hogar te espera. Clara no respondió. Miró hacia la puerta, esperando quizá que su tía apareciera para despedirse, para decirle una palabra amable, pero Beatriz no salió. Para ella, Clara ya no existía. El viaje fue largo y silencioso.
La carreta se sacudía por los caminos de tierra mientras Clara se aferraba a la madera para no caer. El comerciante hablaba sin parar, diciendo que tenía suerte, que el hacendado era un buen hombre, que debía estar agradecida por la oportunidad. Pero Clara apenas escuchaba. Su mente vagaba lejos, preguntándose qué clase de hombre compraría a una mujer como si fuera ganado. ¿Sería cruel? ¿La trataría como una esclava? ¿Podría escapar si las cosas se volvían insoportables? El sol comenzaba a caer cuando finalmente vio la hacienda. Era más grande de lo que imaginaba, con tierras que se extendían hasta perderse de vista. La casa principal, de madera y piedra, tenía una veranda amplia, cerca había un granero, un gallinero y algunos animales pastando. La carreta se detuvo frente a la casa y el comerciante bajó rápido, ayudándola a descender. Clara pisó la tierra con las piernas temblorosas, buscando con la mirada al hombre que sería su nuevo amo. Entonces lo vio. Joao salió de la casa con pasos lentos y firmes. Era alto, de hombros anchos, curtido por años de trabajo bajo el sol. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y en sus ojos había una historia que Clara aún no imaginaba. Vestía ropa sencilla de trabajo, las manos curtidas por los años, sosteniendo el sombrero con respeto. Sus ojos, castaños y profundos, se posaron en Clara, y ella no vio la crueldad que esperaba. Había algo diferente allí, una tristeza silenciosa que, de algún modo, le hizo sentir un poco menos de miedo. El comerciante dio un paso al frente y extendió unos papeles hacia Joao. Aquí está todo, como acordamos. La muchacha es suya ahora. Sabe cocinar, limpiar, cuidar la casa, y, como le dije, no puede tener hijos. Así que no tendrá complicaciones futuras, si usted me entiende. Joao tomó los papeles sin siquiera mirarlos. Sus ojos seguían fijos en Clara. Ella permanecía de pie, con la cabeza baja, los hombros caídos, como si deseara desaparecer. Él notó cómo temblaba, cómo apretaba aquel pequeño envoltorio contra el pecho, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Puedes irte ya», dijo Joao al comerciante, con voz grave y serena. «El trato está hecho». El hombre sonrió, contando las monedas en su bolsillo, y subió a la carreta. Partió levantando polvo, y el sonido de las ruedas alejándose fue para Clara como el tañido de una campana fúnebre. Estaba sola ahora, con un desconocido, en un lugar donde nadie se preocuparía por su destino. Joao permaneció en silencio por un largo momento, simplemente mirándola. Clara mantenía los ojos en el suelo, el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Finalmente habló, y su voz fue más suave de lo que ella imaginaba. «¿Cómo te llamas?» «Clara», susurró ella, apenas audible. «Clara», repitió él, como si probara el nombre en los labios. «Yo soy Joao. Bienvenida a mi hacienda». Ella se atrevió a levantar la mirada. En sus ojos no había enojo, ni desprecio, ni esa hambre cruel que había temido encontrar, solo cansancio y algo que se parecía demasiado a la soledad. «Debes estar agotada del viaje», continuó él. «Ven, te mostraré dónde vas a dormir». Clara lo siguió, cada paso cargado de miedo e incertidumbre. Por dentro, la casa era sencilla, pero limpia. Una sala con chimenea de piedra, una mesa robusta con sillas, estantes con loza y ollas bien ordenadas. Todo estaba en su lugar, pero el aire se sentía vacío, como si hacía años que el lugar no conocía la risa. Joao la condujo hasta un cuarto pequeño. Había una cama estrecha con sábanas limpias, una cómoda de madera y una silla junto a la ventana. Era simple, pero más de lo que Clara había tenido en mucho tiempo. «Este cuarto es tuyo», dijo él, quedándose en la puerta. «Puedes guardar tus cosas aquí. La puerta tiene cerrojo por dentro. No eres prisionera, Clara. ¿Entiendes? Tienes tu privacidad». Ella lo miró sorprendida. Había esperado ser relegada a un rincón, tal vez al granero con los animales. La idea de tener su propio cuarto,
con una puerta que cerraba por dentro, era algo que apenas podía comprender. Gracias, señor, murmuró. No me llames señor. Joao está bien. Él dudó un instante, luego añadió con voz baja. Perdí a mi esposa hace unos años. Desde entonces, esta casa ha estado demasiado vacía. No busco una esclava, Clara. Solo alguien que comparta el trabajo, alguien que devuelva un poco de vida a este lugar. Si decides quedarte, puedes hacerlo. Si algún día quieres irte, no te detendré. Pero mientras estés aquí, serás tratada con respeto. Las palabras eran tan distintas a todo lo que ella había oído en los últimos años, que casi no las creyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y giró el rostro para que él no lo notara. Descansa un poco, dijo Joao con dulzura. Cuando estés lista, ven a la cocina. Prepararé algo para comer. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Clara quedó de pie en medio del cuarto, abrazando su pequeño bulto mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No sabía si lloraba de alivio, de miedo o de pura fatiga, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como basura desechable. Se sentó en la cama, probó el colchón, era firme, pero cómodo. Se recostó de lado, abrazando su envoltorio, y dejó que el llanto fluyera. Lloró por la niña que había perdido a sus padres demasiado pronto. Lloró por los años de crueldad bajo el techo de su tía. Lloró por la humillación de haber sido vendida como un animal. Y también, por un hilo delgado de esperanza que comenzaba a nacer en su pecho, tan frágil que temía reconocerlo. Mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Clara se quedó dormida. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Pero lo que ella aún no sabía, era que aquella hacienda guardaba secretos mucho más profundos de lo que jamás podría imaginar. Al amanecer, el canto de los gallos la despertó. Por un instante, confundida, no supo dónde estaba. Luego los recuerdos del día anterior regresaron como una ola, y su corazón se aceleró. Todo era real. Se levantó, arregló la cama con cuidado y se puso uno de sus vestidos remendados. Sus dedos temblaban al recoger el cabello en un moño sencillo. Necesitaba mostrarse útil, demostrar que valía la pena tenerla allí. El miedo a ser rechazada, a no tener a dónde ir, le apretaba el pecho como una mano fría. Al salir del cuarto, encontró la casa silenciosa. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, revelando detalles que no había notado antes. Había una sensación extraña, como si el lugar esperara, después de mucho tiempo, volver a respirar. En la cocina, sobre la mesa, había pan fresco, mantequilla y mermelada. En el fogón, una olla con café caliente. Clara se quedó inmóvil, sin entender quién había preparado eso. La puerta trasera se abrió, y Joao entró cargando un balde de leche fresca. Se detuvo al verla, una leve sonrisa curvando sus labios. Buenos días. Espero que hayas descansado bien. ¿Yo? Sí, gracias, respondió ella, tímida, señalando la mesa. ¿Tú preparaste esto? Desperté temprano. Pensé que podrías tener hambre. Colocó el balde en el fregadero y se volvió hacia ella. Siéntate. Desayunemos juntos. Clara dudó. En toda su vida, nunca había compartido una mesa como esa. En la casa de su tía, Clara comía los restos, después de que todos hubieran terminado, casi siempre sola en la cocina. La idea de sentarse a la mesa con Joao, de ser tratada como alguien que merecía ese lugar, le resultaba extraña, casi increíble. Puedes sentarte, Clara, dijo Joao, con suavidad, notando su vacilación. Aquí no comes sola en un rincón. Solo estamos nosotros en esta casa, así que compartiremos la mesa. Con las piernas temblorosas, Clara se sentó. Joao sirvió el café, cortó generosas rebanadas de pan y empujó la mantequilla hacia ella. Al principio, comieron en silencio, pero era un silencio diferente, tranquilo,
sin juicio, sin tensión. Cuando termines, puedo mostrarte la hacienda, dijo Joao. Así conocerás el lugar y sabrás dónde está todo. No quiero que te sientas perdida aquí. ¿Puedo empezar a trabajar de inmediato? Preguntó Clara rápidamente. Puedo lavar la ropa, limpiar la casa, cuidar a las gallinas, lo que necesites. Joao la estudió por un momento, sus ojos castaños serios. No necesitas matarte de trabajar para ganarte tu lugar aquí, Clara. Ya tienes tu lugar. Pero si quieres ayudar, lo aceptaré. La hacienda es grande para que una sola persona la cuide. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Clara nunca había experimentado. Joao se levantaba antes del sol, cuidaba a los animales, trabajaba en los campos. Clara atendía la casa, cocinaba, lavaba ropa, alimentaba a las gallinas. Pero la diferencia estaba en que Joao siempre agradecía su esfuerzo, preguntaba si necesitaba ayuda, la trataba con una gentileza que ella no sabía que existía. Una tarde, mientras barría la veranda, una gallina se escapó del corral y comenzó a correr por toda la hacienda. Clara dejó la escoba y salió corriendo tras la testaruda, levantando polvo con los pies, su cabello suelto del moño. La gallina era rápida, y Clara tropezó 2 veces antes de atraparla finalmente. Al darse vuelta, jadeando y con el rostro rojo, encontró a Joao cerca del granero, brazos cruzados y una sonrisa genuina en el rostro. Era la primera vez que escuchaba una risa así, y la transformación en su cara era increíble. Parecía años más joven, los ojos brillando con diversión. Eres rápida, dijo Joao, todavía sonriendo. Esa gallina no tenía ninguna oportunidad. Clara sintió que su propio rostro se calentaba, pero no de vergüenza, era algo diferente, cálido y extraño que no podía nombrar. Ella también sonrió, sosteniendo la gallina contra su pecho. Es testaruda, pero yo soy más, respondió ella. Joao rió, un sonido profundo y rico que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Clara se dio cuenta de que nunca había escuchado esa risa antes. Era hermosa, llena de vida. Esa noche, mientras cenaban juntos, Joao comenzó a contar historias de la hacienda, cómo la había construido con sus propias manos, los desafíos que enfrentó, sobre su esposa que se había ido demasiado pronto. Su voz se volvía distante cuando hablaba de ella, cargada de un dolor antiguo que aún latía. Murió en el parto, dijo bajito. El bebé tampoco sobrevivió. Después de eso, la casa quedó demasiado vacía, no sabía cómo llenar el silencio. Clara sintió el corazón apretarse. Conocía ese tipo de silencio, ese vacío que parecía devorarlo todo. Lo siento, Joao, susurró. Él asintió, mirando sus manos callosas. Pero las cosas cambian, la vida sigue, incluso cuando pensamos que no podremos dar el siguiente paso. Le levantó la mirada, estás aquí ahora, y eso hace la diferencia. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que Clara aún no entendía por completo, pero algo cambió en ese instante. Algo pequeño, pero profundo, como una semilla plantada en tierra fértil. Y en las semanas siguientes, esa semilla comenzó a crecer de formas que ninguno de los dos habría imaginado. Las semanas pasaron como páginas de un libro tranquilo. Clara descubrió que la hacienda tenía su propio ritmo, sus propias reglas silenciosas. Aprendió a reconocer los sonidos, el mugido de las vacas al amanecer, el canto de las cigarras por la tarde, el aullido lejano de animales salvajes por la noche. Y en cada uno de esos sonidos encontraba una paz desconocida hasta entonces. Joao era diferente a cualquier hombre que ella hubiera conocido. No gritaba, no golpeaba, no humillaba. Cuando ella quemó los frijoles la primera semana, simplemente rió y dijo que cenarían pan con huevos esa noche. Cuando derramó un jarro de leche, tomó el trapo y ayudó a limpiar, diciendo que esas cosas pasan. Cada gesto, cada palabra de él era un bálsamo para heridas antiguas que Clara ni siquiera sabía que seguían sangrando. Una tarde calurosa, Clara lavaba ropa en el río que cruzaba la propiedad,
con el sol golpeando su espalda y las mangas arremangadas, los pies descalzos en el agua fresca. Estaba tan concentrada que no escuchó a Joao acercarse. «Trabajas demasiado», dijo, haciéndola girar sorprendida. «Solo estoy lavando la ropa», respondió ella. «Ya barrí la casa, cuidé las gallinas, preparé el almuerzo, remendé tu camisa y ahora estoy aquí, lavando ropa bajo el calor del día». Joao se agachó junto a la orilla, ojos serios. «Clara, no necesitas demostrar tu valor todo el tiempo. Ya tienes valor». Sus palabras la golpearon como siempre, removiendo algo profundo dentro de ella. «Solo quiero ser útil», dijo ella. «Eres más que útil», respondió él. «Has devuelto la vida a esta casa». Se quedó en silencio un momento y luego continuó. «Cuando mi esposa murió, pensé que nunca podría mirar esta hacienda sin sentir dolor. Pero ahora, al despertar por la mañana, ya no siento ese peso en el pecho. Escucho tu canto mientras cocinas, veo las flores que plantaste en la veranda, huelo la comida que preparas. Esta casa volvió a ser un hogar, y eso es gracias a ti». Clara sintió las lágrimas arder en sus ojos. Nadie nunca le había hablado así, como si importara, como si su presencia cambiara algo en el mundo. «Joao, empezó, pero no supo cómo terminar. Él extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Ven. Ya trabajaste suficiente por hoy. Vamos a sentarnos en la veranda y tomar un café. Contribuir financieramente para que más personas puedan escuchar relatos como este, que hablan sobre dignidad, respeto y amor verdadero. Tu apoyo hace toda la diferencia». Esa noche, sentados en la veranda mientras el sol se ocultaba detrás de los campos, Clara sintió que algo cambiaba entre ellos. Joao estaba más cerca de lo habitual, sus hombros casi rozándose. El silencio no era incómodo, pero estaba lleno de algo no dicho, algo que flotaba en el aire, como el perfume de las flores nocturnas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Joao, con la voz baja. «Claro. ¿Por qué tu tía hizo eso contigo? ¿Por qué te mandó así, sin mirar atrás?». Clara respiró hondo, dejando que los recuerdos dolorosos subieran a la superficie. Después del accidente, el médico dijo que nunca podría tener hijos. Para mi tía Beatriz, eso significaba que yo no valía nada. Decía que ningún hombre me querría, que solo era un peso muerto. Y cuando tuvo la oportunidad de deshacerse de mí y pagar sus deudas al mismo tiempo, no lo dudó. Joao guardó silencio por un largo momento. Luego la miró, sus ojos oscuros reflejando los últimos rayos del día. «Tu tía estaba equivocada, Clara. Completamente equivocada». Clara soltó una risa triste. «Pero tenía razón en una cosa. No puedo darle hijos a un hombre. Y eso me hace menos de lo que debería ser». «No», respondió Joao, con una voz firme, casi feroz. «No eres menos nada. El valor de una persona no está en lo que puede dar a los demás, sino en quién es». Hizo una pausa, y luego habló más suave. «Eres la persona más valiente que conozco. Después de todo lo que viviste, aún te levantas cada día y encuentras razones para sonreír. Aún cuidas las cosas con ternura, aún cantas mientras trabajas, aún tienes bondad en tu corazón. Eso vale más que cualquier otra cosa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Nadie, jamás, la había visto con ese valor. Nadie había mirado más allá de lo que ella no podía dar, para ver lo que realmente era. Joao extendió la mano despacio, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no se movió, él limpió una lágrima con el pulgar. Su toque era suave, cuidadoso, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. «Mereces ser feliz, Clara. Mereces ser amada por lo que eres, no por lo que puedes dar». Y ahí, en la veranda de aquella hacienda solitaria, bajo el cielo que se oscurecía y las primeras estrellas que comenzaban a brillar, Clara sintió su corazón abrirse de una manera que pensó imposible. Miró a Joao, ese hombre que la había recibido con bondad cuando el mundo la había desechado,
y comprendió que algo había cambiado dentro de ella. Se estaba enamorando. El pensamiento la asustó, y al mismo tiempo le llenó el pecho de esperanza. ¿Sentiría él lo mismo? ¿Podría un hombre como Joao querer a alguien como ella? Los días siguientes fueron diferentes. Había una nueva conciencia entre ellos, una tensión suave, dulce, llena de posibilidades. Se sorprendían mirándose cuando el otro no veía, sus manos se rozaban por accidente al pasar la sal en la mesa o al alcanzar la misma herramienta en el granero. Y cada contacto hacía que una corriente cálida recorriera el cuerpo de Clara. Una mañana, Clara despertó con una sensación distinta. Había algo en el aire, una calma expectante. Cuando fue a la cocina, encontró a Joao ya despierto. Pero no estaba preparando el café como siempre. Estaba junto a la ventana, mirando el amanecer, las manos en los bolsillos y los hombros tensos. «Joao, ¿estás bien?», preguntó ella. Él se volvió, y Clara vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: nerviosismo. Joao, el hombre siempre sereno, parecía inseguro. «Clara», empezó, pasándose una mano por el cabello, «necesito decirte algo, y no sé muy bien cómo hacerlo». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. ¿La iba a mandar lejos? ¿Había hecho algo mal? Las viejas inseguridades regresaron como una ola fría. «Hiciste algo conmigo», continuó él, las palabras saliendo torpes, sinceras. «Cuando llegaste, pensé que solo era soledad. Pensé que cualquier compañía serviría después de tantos años solo. Pero no es eso. Eres tú, Clara». Su respiración se entrecortó. «Es la forma en que cantas mientras trabajas, como cuidas las cosas pequeñas como si fueran importantes. Es tu sonrisa cuando crees que nadie te ve. Es todo eso. Eres tú». Clara se quedó inmóvil, apenas creyendo lo que escuchaba. «Sé que viniste aquí por un acuerdo», siguió Joao, dando un paso hacia ella. «Sé que no elegiste estar aquí. Pero, quiero saber si te gustaría quedarte. No como alguien que fue traída, sino como alguien que elige quedarse. Como mi esposa». El mundo se detuvo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Joao, ¿le estaba pidiendo matrimonio? Ese hombre bueno, noble, que la había tratado con respeto, ¿quería casarse con ella? «Joao», susurró, con la voz temblorosa, «yo no puedo darte hijos. Tú mereces a alguien que pueda darte una familia». Él dio otro paso, ahora tan cerca que podía sentir su respiración. «Clara, no te quiero por lo que puedas darme. Te quiero porque, cuando despierto, lo primero en lo que pienso es en verte. Porque cuando estoy en el campo, sonrío solo por saber que estás aquí. Porque hiciste que mi corazón volviera a latir, cuando pensé que había muerto con mi primera esposa». Tomó sus manos, apretándolas con ternura. «Tú me hiciste querer vivir otra vez. No por los hijos, ni por una familia, sino por ti. Solo por ti». Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero esta vez eran de pura alegría. Por primera vez en su vida, alguien la quería tal cual era. No a pesar de sus fallas, sino con ellas, no como una carga, sino como un regalo. «Sí», susurró al fin, apenas logrando hablar entre sollozos. «Sí, quiero quedarme. Quiero ser tu esposa». El rostro de Joao se iluminó con una sonrisa tan grande, tan luminosa, que el amanecer pareció volverse más brillante. La abrazó fuerte, sosteniéndola como si fuera lo más valioso del mundo. Y ahí, en esa cocina sencilla de la hacienda, bajo la luz dorada del sol naciente, dos almas que habían perdido la esperanza se encontraron al fin, y el amor, ese amor que nace en el silencio y crece en la bondad, los envolvió por completo. En la hacienda aislada, dos corazones heridos se encontraron y comenzaron a sanar el uno en el otro. El matrimonio se celebró pocas semanas después. Fue una ceremonia sencilla en la pequeña capilla del pueblo más cercano, con solo el sacerdote y dos testigos que Joao conocía. Clara llevaba un vestido simple,
pero limpio, que ella misma había cosido, con flores silvestres en el cabello que Joao había recogido esa misma mañana. Cuando el sacerdote preguntó si Joao aceptaba a Clara como esposa, él respondió con una voz firme y clara que resonó por las paredes de la capilla: acepto, y acepto con gratitud por haber encontrado a una mujer tan especial. Cuando fue el turno de Clara, su voz tembló, pero las palabras salieron desde lo más profundo de su corazón: acepto, y prometo amarte todos los días de mi vida. Sellaron sus votos con un beso, y Clara sintió que flotaba. Ahora era esposa. Tenía un hogar de verdad. Tenía a alguien que la amaba. La vida de casada trajo una felicidad que Clara nunca imaginó posible. Joao era un marido atento y cariñoso. La trataba como igual en todo. Consultaba su opinión sobre la hacienda, compartía las decisiones con ella, y cada día le demostraba, con 1000 pequeños gestos, que era importante para él. Por las noches, recostados juntos, Joao la abrazaba mientras hablaban de todo y de nada. Contaba historias de su infancia. Clara compartía recuerdos de sus padres, casi olvidados. Planeaban la hacienda, soñaban despiertos sobre el futuro, construían juntos una vida que solo era de ellos. Y fue durante una de esas noches, aproximadamente 2 meses después de la boda, que Clara notó algo diferente en su cuerpo. Despertó con náuseas, un malestar que la hizo salir corriendo de la casa. En los días siguientes, el malestar persistió todas las mañanas. Se sentía cansada, los senos sensibles, y había una extraña sensación en su cuerpo que no podía explicar. Al principio trató de ignorarlo, pero cuando se dio cuenta de que sus días de menstruación no habían llegado, un pensamiento imposible comenzó a formarse en su mente. Un pensamiento aterrador y maravilloso a la vez, que apenas se atrevía a creer. ¿Podría ser? No, no podía ser. El médico lo había dicho. Su tía lo había repetido. Todo el mundo lo sabía. Pero, ¿y si todos estaban equivocados? Clara pasó los días siguientes en una niebla de confusión y esperanza cautelosa. No le dijo nada a Joao, por miedo a estar equivocada, por miedo a alimentar una esperanza que podría destruirse. Pero los signos continuaban, las náuseas matutinas, el cansancio, la sensibilidad que nunca antes había sentido. Fue una tarde, en el mercado del pueblo, que Clara encontró la respuesta. Había una partera en la región, una mujer mayor llamada Doña Josefa, conocida por su sabiduría en asuntos femeninos. Clara la buscó discretamente, pidiéndole hablar en privado. Doña Josefa, con ojos perspicaces y manos gentiles, hizo preguntas y examinó a Clara con cuidado. Cuando terminó, miró a Clara con una sonrisa suave. «Hija mía, estás esperando un bebé». Las palabras cayeron sobre Clara como un rayo. Se quedó parada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero el médico dijo que nunca podría, susurró. Los médicos pueden equivocarse, querida, dijo doña Josefa, tomando sus manos. A veces, el cuerpo se cura de maneras que la medicina no comprende. A veces, el amor y el cuidado hacen más que cualquier remedio. Y a veces, simplemente suceden milagros. Clara comenzó a llorar, con sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Doña Josefa la abrazó, dejando que llorara, entendiendo que eran lágrimas de alegría mezcladas con años de dolor y vergüenza finalmente liberados. «Tienes que contárselo a tu esposo», dijo suavemente doña Josefa. «Él se pondrá feliz. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si pierdo al bebé? ¿Y si no sobrevive? No pienses en eso, hija mía. Vívelo ahora. Ahora llevas una vida dentro de ti. Celebra eso». Clara regresó a la hacienda en un estado de shock jubiloso. Sus manos temblaban mientras sostenía las riendas del carro, su mente girando. Estaba embarazada. Ella, Clara, a quien todos decían estéril, llevaba un bebé. El bebé de Joao. Al llegar a casa, Joao estaba en el granero, reparando una cerca. Clara se quedó en la puerta, observando cómo trabajaba,
con el corazón tan lleno de amor que dolía. ¿Cómo le contaría? ¿Cómo podría expresar algo tan inmenso, tan imposible, tan maravilloso? Joao, llamó, apenas un susurro. Él se giró, martillo aún en mano, y al verla, sonrió. ¿Volviste del mercado? ¿Qué tal fue? Necesito contarte algo, dijo ella, tomando su mano y colocando sobre su vientre a un plano. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, está más que bien, Joao, respiró hondo, mientras las lágrimas comenzaban a caer. Estoy esperando un bebé. Nuestro bebé. El rostro de Joao pasó por una serie de expresiones: confusión, sorpresa, incredulidad, y luego, una alegría tan pura e intensa que transformó completamente su rostro. Miró a Clara, luego su mano sobre su vientre, y después volvió a su rostro. Clara, susurró, lleno de admiración. ¿Estás cargando nuestro hijo, oh hija? Oh hija, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Él rió, un sonido de pura alegría, y la besó con ternura, volcando todo su amor en ese beso. Después, se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. Me diste todo, Clara. Un hogar, amor, propósito, y ahora esto. Eres un milagro. No soy yo el milagro, dijo ella suavemente. Es lo que el amor hace. Es lo que tú hiciste al tratarme con bondad cuando nadie más lo hizo. Los meses siguientes fueron los más felices en la vida de Clara. Su vientre crecía lenta pero constantemente, y con él, una sensación de plenitud que nunca había imaginado. Joao era increíblemente protector, siempre atento, siempre cuidadoso. No la dejaba hacer trabajos pesados, insistía en que descansara, preparaba tés especiales que doña Josefa recomendaba. Pero incluso en medio de la alegría, la noticia de su embarazo se difundió por la región, y finalmente llegó a los oídos de. Joao se levantó de la cama como si hubiera recibido un choque, los ojos abiertos de par en par, el corazón acelerado. Clara, respira profundo, vamos. Dijo, sosteniéndola con firmeza y guiándola por la casa hasta la habitación preparada para el parto. Las horas siguientes fueron de pura intensidad. Clara sentía cada contracción, cada tirón, cada ola de dolor mezclada con expectativa. Joao permaneció a su lado, tomando sus manos, susurrándole palabras de valor, recordándole el amor que compartían, la fuerza que ella tenía. Doña Josefa llegó con el primer rayo de sol, tranquila y experta. Ella guiaba a Joao y a Clara, preparando el espacio, asegurándose de que todo estuviera listo. El trabajo de parto fue intenso, pero lleno de esperanza. Y finalmente, después de horas que parecieron eternidades, un llanto resonó en la habitación. «Es una niña», anunció doña Josefa, sonriendo mientras colocaba a la bebé en los brazos de Clara. Clara miró a Joao, quien tenía lágrimas en los ojos, una sonrisa amplia y radiante iluminando su rostro. «Nuestra hija», susurró él, casi sin aliento, tocando el rostro de Clara. La habitación se llenó de emoción, la bebé, recién nacida, sosteniendo con fuerza el dedo de su madre, Clara, exhausta y feliz, sintiendo un amor más grande de lo que jamás había imaginado. Joao, maravillado, prometiendo cuidar de ambas con toda su vida. En ese momento, todo dolor, miedo y sufrimiento del pasado desaparecieron. Clara finalmente se sintió completa. No por títulos, riquezas o expectativas, sino por el amor verdadero que ella y Joao compartían, un amor que sobrevivió al dolor, a la injusticia y a las adversidades. Se abrazaron, madre, padre e hija, en silencio, simplemente sintiendo el milagro de la vida y la esperanza realizada. El sol brillaba a través de la ventana, iluminando el nuevo comienzo de esa familia, y Clara supo que nunca más se sentiría sola ni desechable. Y así, en la finca aislada, dos corazones heridos encontraron curación, amor y un futuro lleno de vida. Un hogar construido con gentileza, respeto y dedicación, un amor que se demostró más fuerte que cualquier obstáculo. Con los ojos abiertos de par en par,
Clara respiró hondo mientras otra contracción la atravesaba. ¿Ahora es ahora?, preguntó, insegura. Creo que sí, dijo, mientras Joao entraba en acción inmediatamente. Ayudó a Clara a levantarse, preparó la cama con sábanas limpias según las instrucciones de doña Josefa, y corrió a buscar a la partera. Doña Josefa llegó rápidamente, con su bolsa de suministros y una calma que de inmediato hizo sentir mejor a Clara. El trabajo de parto fue largo y difícil. Pasaron horas mientras Clara luchaba, sudaba, lloraba y apretaba la mano de Joao con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Joao permaneció a su lado todo el tiempo, susurrándole palabras de ánimo, limpiando su rostro con un paño húmedo, siendo su ancla en medio de la tormenta. Y entonces, cuando el sol comenzaba a salir, llenando la habitación de luz dorada, un llanto estridente cortó el aire. El sonido era el más hermoso que Clara había escuchado en su vida. Doña Josefa levantó a un bebé pequeño, rojizo y llorón, con el cordón umbilical aún conectado, brazos y piernas moviéndose en el aire. «Es un niño», anunció doña Josefa con una amplia sonrisa. «Un niño fuerte y saludable». Clara se desplomó sobre las almohadas, exhausta pero rebosante de alegría. Joao tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras observaba a doña Josefa limpiar y envolver al bebé. Cuando finalmente colocó el pequeño paquete en los brazos de Clara, el mundo entero pareció detenerse. Era perfecto, diminuto, pero perfecto. Tenía los ojos cerrados, los puños cerrados, la boca haciendo movimientos de succión. «Hola, mi amor», susurró Clara, con voz llena de admiración. «Bienvenido al mundo». Joao se arrodilló al lado de la cama, mirando a su hijo con una expresión de puro asombro. Extendió un dedo y el bebé lo agarró inmediatamente con su manita diminuta. «Es fuerte», dijo Joao, maravillado. «Mira cómo agarra». Doña Josefa organizó las cosas, se aseguró de que Clara estuviera bien, dio instrucciones sobre lactancia y cuidados, y luego salió discretamente, dejando a la nueva familia sola. Joao subió cuidadosamente a la cama junto a Clara, envolviendo a los dos en sus brazos. Se quedaron allí los tres, observando al bebé que dormía tranquilamente, ajeno al milagro que representaba su existencia. «Te dijeron que nunca podrías tener hijos», susurró Joao, con voz llena de emoción. «Dijeron que no tenías valor, y mira ahora, trajiste vida. Demostraste que todos estaban equivocados». Clara apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda que iba más allá del cansancio físico. «No fui solo yo», dijo suavemente. «Fuiste tú también. Fue el amor. Fue tener a alguien que me tratara como si valiera algo. El cuerpo a veces responde a lo que el corazón necesita». Joao besó su frente. «Siempre valiste algo, Clara. Siempre». Nombraron al bebé Miguel, en honor al padre de Joao. Y en los días y semanas siguientes, la finca se llenó de una vida nueva y vibrante. Los llantos del bebé, sus sonidos diminutos, el trabajo constante pero alegre de cuidarlo, todo transformó la casa en algo vivo y palpitante. Clara descubrió que era una madre natural, sus instintos guiándola en noches sin dormir, enfrentando dudas y miedos. Joao era un padre dedicado, siempre presente, cambiando pañales sin quejarse, meciendo al hijo cuando Clara necesitaba descansar. Un día, algunas semanas después del nacimiento de Miguel, Clara estaba sentada en la veranda, el bebé dormido en sus brazos, observando a Joao trabajar en el campo. El sol brillaba, los pájaros cantaban, las flores brotaban por todas partes, y Clara sintió una necesidad repentina de hacer algo que había postergado durante meses. Pidió a Joao que se quedara con Miguel por un momento, entró a la casa y tomó papel y pluma. Sentada en la mesa de la cocina, comenzó a escribir. «Tía Beatriz, me vendiste pensando que no valía nada. Dijiste que era estéril, que ningún hombre me querría, que sería una carga para siempre. Durante años creí en ti. Creí que mi valor estaba en algo que no podía dar, pero estabas equivocada. No era estéril,
Solo necesitaba estar en un lugar donde me amaran. Di a luz a un niño saludable, hijo del hombre que me aceptó cuando tú me descartaste. Joao nunca me trató como una carga, me trató como un ser humano con valor propio. Y en ese amor, esa gentileza y aceptación, algo en mí sanó. Mi cuerpo respondió a lo que mi corazón finalmente tuvo, seguridad y amor. Doblegó la carta cuidadosamente, pero no la envió. En cambio, la guardó en un cajón, símbolo de un viaje concluido, de ciclos finalmente cerrados. Esa noche, con Miguel dormido en la cuna que Joao había hecho con sus propias manos, Clara y Joao se sentaron en la veranda bajo un cielo lleno de estrellas. La luna llena bañaba todo en luz plateada. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Clara, con la cabeza en el hombro de Joao. A veces lo que parece el fin es solo el comienzo. Cuando me vendiste, pensé que mi vida había terminado, pero en realidad era donde todo iba a comenzar. Joao entrelazó sus dedos con los de ella. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, dijo. Estaba vivo, pero no vivía. Tú trajiste color a un mundo que se había vuelto gris. Se quedaron allí, en un silencio cómodo, escuchando los sonidos de la noche, el ocasional llanto del bebé, el viento entre los árboles, el canto lejano de algún animal nocturno. Y Clara pensó en lo extraña y maravillosa que es la vida, como a veces lo peor lleva a lo mejor, y como el amor tiene un poder de sanación que la medicina aún no puede explicar. La vida de Clara, que comenzó con rechazo y terminó en amor, se convirtió en un testimonio de que el valor de una persona nunca está en lo que otros dicen de ella, sino en lo que descubre ser verdad cuando finalmente es amada como merece. La finca prosperó. Miguel creció fuerte y saludable. Y Clara, la mujer que fue vendida como estéril e inútil, se convirtió en el centro de un hogar lleno de amor, risas y vida. Demostró que los milagros ocurren, no porque desafiemos a la medicina, sino porque el cuerpo humano responde al amor de maneras que la ciencia todavía está aprendiendo a entender. Y cada vez que miraba a su hijo, a su marido, a la vida que habían construido juntos, Clara agradecía silenciosamente por haber sido vendida, porque esa venta la llevó exactamente al lugar donde siempre debía estar.